El principio de Arquímedes trata acerca de la flotación de las cosas. Nada más el cómo las cosas pueden o no flotar. ¿Sí? Arquímedes se fijó en un detalle. Cuando sumergimos algún objeto, el que ustedes quieran, y está por debajo del agua, hay una peculiaridad que la presión hidrostática pues va a actuar en todos lados. ¿Estamos bien? Entonces la presión hidrostática va a comprimir el cubo o cualquier cosa que hayan puesto dentro del agua. ¿Estamos bien? Si hacemos una sumatoria de fuerzas en X y una sumatoria de fuerzas en Y, ¿sí? La sumatoria de fuerzas en X, estas fuerzas se cancelan con estas dos, porque están a la misma altura, están en el mismo punto, todo igual. ¿Sí? Entonces la sumatoria de fuerzas da X, mientras que en las de Y, estas fuerzas de acá arriba son más chicas que estas fuerzas de abajo. ¿Por qué? Porque la presión de aquí a aquí es muy diferente que la presión de aquí a acá, por la profundidad. Entonces, hasta cierto punto, tenemos más presión de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. Entonces, después de este rollo, Arquímedes llega a la conclusión de que todos los cuerpos reciben un empuje. ¿Sí? Y ese empuje está dado por la fórmula densidad por gravedad por el volumen sumergido. ¿Sí? Nada más hay que tener en consideración quién está haciendo la presión sobre este objeto. El agua. En este caso cualquier líquido o fluido, ¿no? Puede ser aire, agua. Entonces, tiene que ser la densidad del líquido. ¿Sí? Para poder calcular el empuje tenemos que utilizar la densidad del líquido en el que está sumergido el objeto, multiplicado por la gravedad, multiplicado por el volumen que esté dentro del líquido. Si nada más la mitad del objeto está dentro del líquido, el volumen se utiliza nada más la mitad del volumen total. ¿Estamos bien? Junto con esta fórmula se utiliza una segunda fórmula que es la fórmula del peso. El peso, que es W, es densidad por gravedad por volumen. Es exactamente igual a la fórmula del empuje. La diferencia aquí es que vamos a utilizar la densidad del objeto y vamos a utilizar aquí el volumen total. ¿Estamos bien? ¿Dudas, niños? El de acá es volumen sumergido. Este es volumen sumergido y este es volumen total. O sea que si nomás se sumerge a la mitad, porque si nomás se sumerge hasta aquí, Ajá. nomás se cuenta esto de acá, en el de arriba. Para el empuje sí, pero para el peso del objeto utilizamos todo, esté o no esté sumergido. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, para un ejemplo de esto, vamos a sacar, por ejemplo, un cubito de madera. Un cubito de madera que está sumergido hasta cierto punto. Aventamos el cubito al agua y ese cubito flota. ¿Cuánto flota? No sabemos. Conocemos que las distancias o las medidas del cubito son 10 centímetros por lado. ¿Sí? Tenemos 10 centímetros por lado en el cubito. La densidad específica, o más bien dicho, la densidad de esta madera es de 800 kilos sobre metro cúbico y estamos hablando de un líquido con una densidad igual a la del agua. ¿Sí? Agua. Entonces aventamos un cubito de madera con una densidad de 800 kilos sobre metro cúbico al agua y tiene la densidad del agua es 1000 kilos sobre metro cúbico. El cubito tiene 10 por 10 por 10 centímetros por lado. Hay que calcular, niños, el peso del cubo, el empuje del cubo y del cubo que tanto está flotando. ¿Sí? De aquí del cubo, esta altura
cuánto es. ¿Sí? Cuánto del cubo queda por fuera del agua. ¿Vamos de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Cómo empezamos este relajo? Podemos empezar por calcular lo sencillo, el peso. Tenemos la fórmula para el peso: densidad por gravedad por volumen. Densidad, la madera, 800 kilos sobre metro cúbico. Gravedad, 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y el volumen. Para calcular el volumen, pues vamos a utilizar la fórmula del volumen de un prisma rectangular. La fórmula es: volumen es igual a lado por lado por lado. O sea, 10 centímetros al cubo. ¿Sí? Y esto nos queda 1000 centímetros cúbicos. Eso es lo que tenemos de volumen. Si un metro cúbico tiene 1.000.000 de centímetros cúbicos, entonces, en regla de 3, si un metro cúbico tiene 1.000.000 de centímetros cúbicos, 1000 centímetros cúbicos, ¿cuántos metros cúbicos son? Y nos queda 1 por 10 a la menos 3, o en su defecto 0.001. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Dudas, chavos? Entonces de volumen tenemos 0.001 metros cúbicos. ¿Dudas hasta este punto? ¿Cuánto les queda la multiplicación? 7.848 newtons. ¿Sí? ¿Por qué nos quedan newtons? Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es newton. Y metro cúbico entre metro cúbico se elimina. ¿Vamos bien? Ya tenemos el peso. Vamos a calcular el empuje. Para el empuje, ¿qué necesitamos? Densidad de líquido. El empuje es igual a la densidad de líquido por gravedad por el volumen sumergido. Densidad tenemos 1000 kilos sobre metro cúbico. Gravedad 9.81 metros sobre segundo cuadrado. ¿Y cuál es el volumen sumergido del objeto? Hasta ahorita pues no lo tenemos porque no sabemos qué tanto de altura le quedó como para poder calcular el volumen. Entonces, para eso vamos a calcular o vamos a sacar una formulita adicional. Esa formulita nos vamos a apoyar en las sumatorias. Si tenemos el cubo, ¿sí? Ese cubo tiene un peso que va verticalmente hacia abajo y el empuje que va verticalmente hacia arriba. ¿Vamos bien? Cuando el objeto empieza a flotar, se mueve hacia arriba, se mueve hacia abajo, se queda en su lugar. Se queda en un punto. Entonces quiere decir que si hacemos una sumatoria de fuerzas en Y, el empuje menos el peso va a ser igual a ¿cuánto? A 0. ¿Estamos bien? Entonces de ahí podemos despejar que el empuje es igual al peso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si el empuje es igual al peso, podemos decir que la densidad de líquido por la gravedad por el volumen sumergido es igual a la densidad del objeto por la gravedad por el volumen total. ¿Sí? Como tenemos gravedad de los dos lados, podemos eliminarlas. ¿Sí? De aquí, ¿qué me queda de incógnita? Volumen sumergido. Entonces, de aquí, el volumen sumergido es igual a la densidad del objeto por el volumen total entre la densidad del líquido. Entonces, tenemos densidad del objeto 800 kilos sobre metro cúbico
por volumen total, 1000 centímetros cúbicos, entre la densidad del líquido. ¿Es 1000? ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, kilogramos sobre metro cúbico entre kilogramos sobre metro cúbico se cancela. 1000 entre 1000 se cancela. ¿Y cuánto nos queda? 800 centímetros cúbicos. ¿Alguien tiene una duda? Porque no se hizo 0.001. Sí podemos ponerlo 0.001 si lo quisiéramos en metros cúbicos. ¿Sí? Pero aquí el concepto es que como de todas maneras las unidades en este caso van a desaparecer, estas unidades las puedo dejar como a mí me guste. ¿Por qué? Porque van a quedar igual. O sea, si se fija, el volumen sumergido nos quedó 800 centímetros cúbicos, es unidad válida. No los puedo combinar con kilogramo y metro cúbico, pero kilogramo y metro cúbico se eliminó. ¿Vamos bien? Entonces, niños, ¿cuánto está sumergido? 800 centímetros cúbicos. Si utilizamos la misma conversión de acá, tenemos 800 centímetros cúbicos. Esa X. ¿Sí? No necesitamos calcularlo, niños. No necesitamos ya calcular el empuje. ¿Por qué necesitamos calcular el empuje? Porque desde aquí nosotros ya dijimos que el peso y el empuje son iguales. Si no me creen tanto, 800 por 1 entre 1.000.000 nos va a dar 0.0008 metros cúbicos. Y ese valor lo utilizamos acá. 0.0008 metros cúbicos. ¿Cuánto da? Mételo en la calcu, por favor. ¿Perdón? 7.848 newtons. Entonces, el peso y el empuje sí son iguales. ¿Sí? Ahora, niños, ya tenemos peso, ya tenemos empuje, nos hace falta la altura. ¿Cómo la podemos calcular? Tenemos de aquí en el cubito, ¿cuánto mide este cubito, este lado? 10. ¿Y este lado? 10. ¿Y este lado? Ahí, que es la incógnita que tenemos, ahí es donde podemos aplicar el qué tanto está hundido. ¿Sí? Para saber qué tanto está hundido, niños, aquí podemos utilizar, para poder calcular como cualquier porcentaje, siempre es el parcial sobre el total. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Cuánto es el parcial? 800. ¿Cuánto es el total? 1000. ¿Cuánto está sumergido? 0.8, o sea, el 80%. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí? El volumen parcial, o sea, lo que está sumergido, entre el volumen total por 100. Entonces, 800 centímetros cúbicos, que es el parcial, 1000, que es el total, 800 entre 1000, .8 por 100, entonces es el 80%. El 80% de ese cubito está por debajo del agua. ¿Sí? ¿Cuánto es el 80% de 10 centímetros? 8 centímetros. Entonces, si de aquí a aquí tenemos 8 centímetros, ¿cuánto hay de aquí a acá? 2 centímetros. Entonces, ¿qué altura queda por encima? 2 centímetros. ¿Duda, niños? ¿Vamos bien? Ok. Ahora, chavos, va la incógnita suave. Aquí utilizamos la densidad del objeto entre la densidad del líquido. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de los barcos? Los barcos están hechos de metal.
El acero tiene una densidad de arriba de 7000. Si utilizamos la densidad del acero, 7000 entre 1000 nos da 7. Por 100, 700. Entonces quiere decir que un barco debe de estar sumergido el 700%. Por el motor no, que se está moviendo, como en los aviones. Pero pues está quieto el barco. Por la forma. Hay que contar que está hueco. En este caso, el cubito era sólido de madera. Pero en el caso de los barcos, no son sólidos. En el caso de los barcos, vamos a suponer que tuvieran esta forma. ¿Sí? El barco está sumergido hasta cierta altura. ¿Vamos bien? El barco no está construido en su totalidad de acero. No es una pieza sólida de acero. Está la pieza y está el hueco. Entonces, cuando se diseñan, creo yo, sacan cuánto acero estoy utilizando, de qué volumen está el barco, y de ahí saco una densidad relativa. ¿Por qué densidad relativa? Porque el barco no es completo de acero. Acero, aire, agua, aceites, plásticos y todo ese relajo. ¿Cuánto pesa en su totalidad el barco? Básicamente, sacar la densidad, masa sobre volumen. ¿Cuánto pesa el barco? ¿Cuánto ocupa? Y hace la densidad relativa del barco. ¿Y por ejemplo los de carga? Igual. De hecho, los de carga en los costados, bueno, la mayoría de los barcos en los costados tienen indicadores de qué tanto están hundidos. Entonces tienen, cuando los están vaciando los barcos de carga, les tienen que estar inyectando agua de mar para que no se vayan a salir demasiado y no se vayan a hundir. ¿Sí? Los submarinos, para poderlos hundir, tienen que abrir compuertas para que entre el agua y se puedan ir hacia abajo, si no, no se hunden. Para sacarlos del agua, hacen lo mismo, pero a la inversa. En lugar de meter agua, sacan la que ya tienen y ahí va el submarino hacia adentro. ¿Sí? ¿Todo cómo? Pues usando la densidad relativa de las cosas. ¿Sí? ¿Dudas hasta este punto, niños? ¿Seguros? Densidad de líquido, volumen sumergido, densidad del objeto, volumen total. Esta fórmula es el principio de Arquímedes, nada más. ¿Sí? ¿Dudas con el principio? ¿Seguros? Esta formulita, niños, se utiliza para saber qué tan... ¿Hundido está? No, pues aparte, vamos a decir, de los icebergs, cuánto están por debajo del agua. Entonces aquí podemos usar densidad del hielo y la densidad del agua de mar. Y ya podemos saber qué volumen de los icebergs tenemos. ¿Sí? ¿Dudas, chavos? ¿Seguros?